La primera vez que arranques After Effects te vas a encontrar con esta pantalla de bienvenida que de momento voy a cerrar porque quiero que nos concentremos ahora mismo en el interface. No vamos a encontrar muchas diferencias en el interface y la distribución de paneles y ventanas de After Effects respecto a la que puedas encontrar en cualquier programa de edición no lineal, ya sea Premiere, ya sea Final Cut, ya sea Avid o incluso programas como Sony Vegas o algunos otros de otros fabricantes. La disposición es más o menos la misma. Fíjate que lo que tenemos arriba a la izquierda es la ventana de proyecto. ¿Qué va a ocurrir ahí? Bueno, ahí es donde vamos a importar los elementos con los que vamos a ir trabajando dentro de nuestro proyecto. Aparte de los elementos que importemos, en esa ventana también pueden aparecer elementos nuevos. Hay algunos elementos que podemos generar dentro de la aplicación que se van a disponer también en la ventana de proyecto. Y uno de los elementos más importantes es la composición, que es donde trabajaremos. Cuando hayamos creado una composición, veremos que aquí abajo, en este timeline, vamos a poder hacer todos los procedimientos necesarios para conseguir llevar a cabo nuestro trabajo final. Este es el timeline, que es donde veremos las capas ordenadas en él y donde, como os decía, podremos hacer muchos procesados diferentes. Aquí tenemos la ventana de composición, que es donde vamos a ver visualmente todo lo que estamos viendo aquí debajo. Además de estas ventanas fundamentales, que son estas tres, las más importantes, el programa también dispone de algunos paneles. Por ejemplo, el panel de información es uno de los más importantes porque nos va a aportar información necesaria para algunos procedimientos que hagamos durante el trabajo. Panel de previsualización para reproducir lo que estamos haciendo y luego un panel de efectos y ajustes preestablecidos donde podremos hacer determinadas operaciones. Además de estos paneles fundamentales que tenemos ahora mismo cargados, también es posible que en algún momento llamemos o aparezcan otros paneles. Algunos son herramientas, otros simplemente son paneles informativos. Hay algo que también me gustaría que tuviéramos en cuenta con After Effects y es que este interface lo podemos redimensionar. ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, el interface es un interface que yo llamo interface autoajustable. ¿Qué significa? Si me pongo en medio de varias ventanas, por ejemplo, si me pongo en medio de estas dos, fijaros que lo que va a ocurrir es que cuando me desplazo a izquierda y derecha, las ventanas se reajustan para que si una crece, la otra automáticamente se encoja. Si me pongo en medio de tres ventanas, pues obviamente esa operación va a suceder con varias ventanas a la vez. Eso es muy interesante cuando trabajamos con un solo monitor, pero si trabajamos con dos monitores, a lo mejor nos interesa flotar las ventanas o incluso a lo mejor nos interesa cambiar la ubicación de algunas de las ventanas. ¿Cómo podemos hacer eso dentro de nuestro interface? Es bastante sencillo. Fijaros que al lado de cualquiera de los paneles, panel de información, panel de composición, panel de proyecto, incluso el panel de herramientas que tenéis aquí arriba, al lado de cualquiera de esos paneles hay una zona punteada. Es lo que yo personalmente llamo zona Braille. Obviamente no lo vais a encontrar así en ningún libro ni en ningún manual, pero para que nos entendamos yo suelo llamar a eso zona Braille. Bueno, si os disponéis en esa zona y apretáis la tecla control en un PC, siempre que yo digo control porque estoy en un PC, los que estáis en Mac automáticamente vais a pensar en comando. Bueno, pues si yo aprieto la tecla control en PC, comando en Mac, y hago clic y arrastro, la ventana automáticamente se va a flotar. Si quiero volver a dejar la ventana en la ubicación en la que estaba, ya no tengo que pulsar ninguna tecla, simplemente fijaros lo que va a ocurrir cuando pinche de nuevo en la ventana en la zona de punteada, van a empezar a aparecer unos colores dentro de la aplicación. Si la quiero dejar donde estaba, fijaros que lo que voy a hacer es arrastrarla hasta que aparezca un color en el centro del panel donde estaba. De esa manera, ¿veis? Ha aparecido otra vez como una pestaña al lado de la otra. Obviamente podéis cambiar el orden de las pestañas. Si yo ahora mismo pincho aquí y la pongo para allá, arrastro simplemente, fijaros que ya he vuelto a cambiar el orden de las pestañas y las he dejado otra vez como estaban. Si lo que queréis es simplemente cambiar la ubicación de la ventana de sitio, en ese caso lo que vamos a hacer es, sin pulsar ninguna tecla, dirigirnos a otra parte de la aplicación. Por ejemplo, si me voy a esta parte y aparece una zona coloreada en la parte superior, fijaros que hasta ahora solamente teníamos el panel de composición, pero cuando arrastre ahí va a crearse un nuevo espacio para el panel de información. Ahora, como veis, tengo panel de composición, panel de información. Si en vez de hacerlo en la parte superior, lo hago en la parte de la izquierda, pues voy a crear un espacio al lado de la ventana de composición, entre la ventana de proyecto y la ventana de composición, donde aparece ese panel de información. Y por supuesto, así sucesivamente, porque como veis,
en cada parte de los paneles voy a poder crear un elemento nuevo. Si lo dejáis en el centro también del panel de composición, pues lo que va a ocurrir es que aparece una pestaña nueva de información al lado de la pestaña de composición. Por lo tanto, lo que veis es que el interface se puede adaptar perfectamente a vuestros gustos y sobre todo esto es muy útil cuando trabajamos en un ordenador donde trabajan varios operadores, no somos el único. Y de esa manera pues podemos crearnos configuraciones adaptadas. Si queréis hacer eso, si queréis crear una configuración personalizada para poder cambiar a esa configuración en cualquier momento, por ejemplo, vamos a dejar el panel de información en la parte de la izquierda, podríamos hacerlo a partir de este menú que tenéis aquí que se llama espacio de trabajo. Simplemente entraríamos en esa opción, nos iríamos a nuevo espacio de trabajo, nos va a salir un cuadro de diálogo que nos pregunta cómo queremos llamar a ese espacio de trabajo. Lo voy a llamar Jorge, le voy a dar a aceptar y a partir de ahora en esta lista, que son configuraciones predeterminadas de paneles y ventanas, ya voy a tener a Jorge disponible y siempre que lo seleccione, esta es la configuración de paneles y ventanas que aparecerá. Una última cosa. A veces sin querer el panel de herramientas desaparece o se nos pone en cualquier otra ubicación, ¿no? Esto es muy normal porque a veces estamos pinchando por esa zona y el panel en algún momento se os va a flotar. ¿Cómo lo podéis devolver a su ubicación? Porque a veces la gente confunde con esto, a su ubicación original. Bueno, pinchamos de nuevo en la zona de puntos y fijaros, me voy a ir hasta que aparezca un azul más clarito, ¿veis? Ese azul claro, bueno, pues si dejáis que aparezca ese azul celeste claro, ahí puedo dejar de nuevo mi barra de herramientas y todo vuelve a la normalidad. Bueno, pues hemos visto el uso principal de las ventanas de After Effects y cómo renovar el aspecto de este interface, cómo adaptarlo a nuestras necesidades y cómo crear espacios de trabajo personalizados para poder seleccionarlos en cualquier momento.